Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En las primeras horas de la mañana del domingo, 10 de mayo de 2020, el silencio en las montañas de Colorado se rompió, no por el canto de los pájaros ni por el susurro de los árboles, sino por las luces intermitentes y la sensación visceral de que algo andaba terriblemente mal. En medio del creciente pánico, en un estrecho camino de tierra, los buscadores se toparon con algo que no pertenecía allí. Una bicicleta, abandonada, tendida de manera extraña, como si hubiera sido dejada con prisa o con intención. No había señales de lucha. Ningún sonido. El Día de la Madre, un día que debería haber estado lleno de abrazos y amor, en cambio había quedado en silencio. El teléfono de Suzanne estaba en silencio. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor denle me gusta al video. Suzanne Morphew nació a principios de la década de 1970. Creció en Alexandria, Indiana, albergando una sed de vida que destacaba para quienes la conocían mejor. Ya fuera en conversaciones casuales en un pasillo escolar abarrotado o en su manera sincera de enfrentar los desafíos, tenía un don para hacer que las personas se sintieran apoyadas. Fue criada para valorar las relaciones humanas por encima del éxito material, un principio que definió gran parte de su vida. Durante su adolescencia, Suzanne mostró una determinación discreta, participando en deportes locales no porque deseara la victoria, sino porque amaba la camaradería. También encontró consuelo en su fe, asistiendo regularmente a servicios juveniles, donde su creencia en la compasión como base de una vida significativa se reforzaba. Como muchos adolescentes, contempló diversos intereses profesionales: enseñar, enfermería o algo que le diera la oportunidad de cuidar a los demás. Aunque no tenía un plan claro, su inquebrantable impulso por ayudar y cuidar permanecía constante. En sus 20 años, Suzanne recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida: linfoma de Hodgkin, un desafío que la afectó física y emocionalmente. Sin embargo, incluso en medio del tratamiento, marcado por largas noches y episodios de miedo, convocó una resiliencia que moldearía su perspectiva para siempre. Levantándose cada mañana con renovada determinación, enmarcó su enfermedad como una razón para aferrarse más fuerte a la vida en lugar de retirarse de ella. Cuando finalmente salió de ese difícil capítulo, Suzanne llevó consigo una renovada apreciación por las pequeñas maravillas cotidianas. Ya fuera la risa de sus hijos o un brillante amanecer, abrazaba esos momentos con gratitud, recordando a todos a su alrededor lo preciosa que es realmente la vida. No mucho después de superar su enfermedad, Suzanne conoció a Barry Morphew, una persona enérgica y amante de la vida al aire libre cuyo ímpetu parecía complementar su disposición esperanzada. Su unión dio lugar a 2 hijas que se convirtieron en el enfoque principal de la vida de Suzanne. Ella disfrutaba de la maternidad, sumergiéndose en actividades que iban desde preparar almuerzos escolares al amanecer hasta animar a sus hijas en eventos deportivos. Sus amigos la recuerdan como una madre que lograba equilibrar las responsabilidades domésticas con su propio crecimiento personal, sin dejar nunca de estar presente para sus hijos ni para las personas de su comunidad. Si un conocido necesitaba un favor rápido, quizás alguien que cuidara a un niño, rara vez dudaba en abrir su casa. Con el tiempo, Suzanne y Barry decidieron mudarse de Indiana a Colorado, atraídos por oportunidades laborales y una pasión compartida por la naturaleza. Las majestuosas montañas y los densos bosques de Colorado parecían una postal viviente, el telón de fondo perfecto para una pareja que buscaba aventura y paz. Suzanne, aunque enraizada en su crianza del Medio Oeste, descubrió tranquilidad en estos nuevos entornos. Los fines de semana los pasaban recorriendo senderos o pescando en lagos prístinos, forjando recuerdos en el aire fresco de la montaña. Sus amigos creían que los cielos abiertos de Colorado reflejaban la apertura de su corazón, vasto, cálido y dispuesto a abrazar lo que viniera después.
La participación comunitaria era algo natural para Susan. Incluso después de mudarse, encontraba formas pequeñas pero significativas de contribuir a la vida local. A menudo se ofrecía como voluntaria en eventos vecinales, organizaba reuniones en la iglesia y brindaba ayuda siempre que veía una necesidad. En su nueva congregación, llegó a ser conocida como una presencia reconfortante, ofreciendo oídos empáticos a quienes luchaban con dificultades privadas. Aunque su vida pudiera parecer ordinaria a simple vista, quienes conocían de cerca a Susan reconocían el poder silencioso de su historia. Era una sobreviviente de cáncer que había mirado de frente a la mortalidad y se había negado a volverse amargada. Aprendió a dar la bienvenida al cambio en lugar de temerlo, ya fuera la mudanza de su familia a un nuevo estado o las pruebas cotidianas de criar hijos. Habiendo navegado por las incertidumbres de una enfermedad grave, otorgaba un valor extraordinario a los placeres más simples de la vida, desde conversaciones compartidas con café hasta risas sinceras por pequeñas desventuras. Sus amigos decían que irradiaba una especie de satisfacción que provenía de comprender verdaderamente lo precioso que puede ser cada día. Sin embargo, Susan no estaba exenta de preocupaciones privadas. La dura experiencia de sobrevivir al cáncer dejó tras de sí complejidades emocionales, una corriente subterránea de ansiedad por su salud a largo plazo, una mayor sensación de vulnerabilidad. Rara vez dejaba que estos sentimientos dominaran su comportamiento externo, pero sus amigos cercanos notaban que a veces cargaba con una sutil inquietud, como si cada momento de calma estuviera equilibrado con el conocimiento de lo rápido que todo puede cambiar. Aún así, seguía adelante con fe y gratitud, con el objetivo de ofrecer esperanza a otros que enfrentaban sus propias batallas. Socialmente, Susan prefería conexiones más profundas en lugar de interacciones superficiales. No era la presencia más ruidosa en eventos de la iglesia o barbacoas vecinales, pero tenía una forma de acercarse a las personas que necesitaban un amigo. Por supuesto, la vida de nadie está libre de fricciones. Aunque rara vez hablaba de ello públicamente, Susan, como cualquier cónyuge, enfrentaba tensiones maritales comunes. La reubicación puede tensar incluso las relaciones más fuertes, trayendo consigo incertidumbres relacionadas con las finanzas, los círculos sociales y la realización personal. Desde afuera, el hogar de los Morphew parecía lo suficientemente estable, pero como todas las familias, tenían que navegar el delicado equilibrio entre las ambiciones profesionales, las responsabilidades de la adolescencia y las aspiraciones personales. Si Susan alguna vez lidiaba con un descontento más profundo, lo mantenía mayormente para sí misma, enfocando su atención hacia la familia que valoraba y la comunidad a la que servía. Al acercarse la primavera de 2020, los días de Susan eran una mezcla de rutina, pequeñas celebraciones e introspección personal. Tenía hijas al borde de la adultez, un matrimonio que la había llevado a cruzar fronteras estatales y un corazón que buscaba extender la bondad allí donde pudiera encontrar un lugar. Cuando llegó mayo de 2020, nadie cercano a Susan Morphew podría haber imaginado la tormenta de misterio y angustia que estaba a punto de descender sobre los por lo demás serenos rincones del condado de Chaffee, Colorado. El largo dominio del invierno finalmente se estaba aflojando. La nieve se derretía en los picos montañosos escarpados, revelando laderas verdes y exuberantes y despertando la tierra adormecida debajo. La primavera estaba en pleno auge, el aire perfumado de pino y de fresca promesa. Con el virus proyectando una larga sombra sobre la vida cotidiana, las familias de la zona, como tantas en todo el país, se aferraban a la rutina y a pequeños consuelos. En ese contexto, se acercaba el Día de la Madre, un día a menudo marcado por desayunos caseros, tarjetas sentidas y gratitud compartida. Susan Morphew, una madre dedicada de 2 hijas, probablemente anticipaba algo simple y dulce. Abrazos de sus niñas, cálidos deseos y la suave alegría de estar juntas. Había construido una vida tranquila y plena centrada en su familia, su fe cristiana y la naturaleza escénica que valoraba. Pero en lugar de celebración, el 10 de mayo de 2020 quedaría para siempre entrelazado con la confusión, la angustia
y una desconcertante desaparición que envió ondas de choque mucho más allá de las tierras altas de Colorado. Ese domingo comenzó como cualquier otro. Según quienes la conocían mejor, Susan parecía relajada y sin preocupaciones en los días previos. No hubo señales de advertencia, ni mensajes crípticos, ni llamadas telefónicas nocturnas, ni susurros de preocupación. Amigos y vecinos recordaban haberla visto fuera de casa, conversando casualmente sobre los próximos servicios de la iglesia, reuniones con distanciamiento social o esperanzadores planes de viaje para el verano. Se mostraba centrada, emocionalmente estable y en paz con su entorno. Sus rutinas eran familiares, su comportamiento amable y de voz suave. Era alguien que hacía que los demás se sintieran cómodos. Más tarde, la narrativa ampliamente difundida sugeriría que Susan salió de su casa esa mañana para dar un paseo en bicicleta, una actividad normal, casi ritual, para alguien que abrazaba la vida al aire libre y disfrutaba mantenerse físicamente activa. Sin embargo, incluso esta simple premisa pronto se vería enturbiada por preguntas sin respuesta. ¿Desayunó con sus hijas antes de salir? ¿Fue su paseo una escapada espontánea o parte de una ruta planificada? Ningún testigo la vio salir y ninguna cámara de vigilancia captó su recorrido. En algún momento entre la mañana temprano y el mediodía, Susan Morphew desapareció, aparentemente en el aire. Al caer la tarde, la inquietud se transformaba rápidamente en alarma. Familiares y amigos comenzaron a llamar, enviar mensajes y tratar de contactarla, pero sus intentos se toparon con un silencio inquietante. Susan era conocida por ser receptiva y comunicativa, especialmente con sus hijas, que eran el centro de su mundo. Su teléfono no fue respondido. Nadie la había visto. La casa, aunque ordenada, no mostraba señales de su presencia. Una vecina, perturbada por la quietud alrededor de la residencia de los Morphew y la falta de movimiento en lo que debía ser un día festivo lleno de vida, contactó a las autoridades. Los oficiales llegaron poco después, encontrando que Susan había desaparecido sin dejar rastro. Sus pertenencias personales seguían en casa y no había nota, ni mensaje, ni pista alguna dejada atrás. La investigación comenzó de inmediato, con equipos de búsqueda desplegados a lo largo de las rutas probables y los senderos populares para ciclistas. Finalmente, su bicicleta fue descubierta cerca de una carretera del condado, tendida de forma extraña y fuera de lugar. El hallazgo solo profundizó el misterio. No había sangre, ni señales de lucha, ni evidencia que sugiriera una caída o un accidente. ¿Había sido la bicicleta colocada con cuidado? ¿O alguien la había abandonado apresuradamente para engañar a los investigadores? Si Susan había resultado herida, el tiempo se estaba agotando, y rápido. A medida que la noticia de su desaparición se propagaba, la comunidad se movilizó en números extraordinarios. Voluntarios locales se desplegaron por praderas abiertas, senderos de montaña y bosques densos. Las redes sociales explotaron con llamados de información, mientras que carteles de persona desaparecida cubrieron negocios locales y entradas de senderos. Una inquietud perturbadora se apoderó del condado de Chaffee, un pintoresco enclave ahora marcado por el miedo, la sospecha y la tristeza. La idea de que una madre querida pudiera simplemente desvanecerse bajo el cielo claro de Colorado era demasiado para muchos. Abundaban las teorías. Algunos creían que un animal salvaje podría haber atacado, aunque no había evidencia que respaldara tal encuentro. Otros susurraban sobre un posible secuestro o algo peor. La posibilidad de que un depredador humano pudiera estar al acecho entre ellos helaba a los residentes hasta lo más profundo. Las fuerzas del orden pronto ampliaron sus esfuerzos, trayendo recursos especializados de agencias estatales y federales. A medida que pasaban los días sin pistas definitivas, la especulación se dirigió hacia la vida personal de Susan. Su esposo, Barry Morphew, estaba supuestamente fuera de la ciudad en un viaje de trabajo en ese momento. Su coartada, su comportamiento y sus declaraciones públicas fueron examinados sin descanso. En un video, Barry aparecía angustiado, ofreciendo una recompensa sustancial por el regreso de Susan y suplicando al público ayuda. Sin embargo,
Los investigadores aficionados en línea diseccionaron cada palabra y gesto, algunos convencidos de que sabía más de lo que decía. Otros lo defendían, argumentando que no era más que un esposo afligido atrapado en una pesadilla que no podía controlar. Cada día que pasaba traía menos esperanza y más preguntas agonizantes. Los equipos de búsqueda volvían sobre sus pasos, reexaminando los mismos arroyos, barrancos y senderos. Nada nuevo surgía. No había huellas, no había ropa descartada, no había señales de vida ni de muerte. Las hijas de Suzanne, con sus rostros juveniles marcados por la desesperación, recurrieron a las redes sociales con súplicas sentidas. «Por favor, devuelvan a nuestra madre a casa», decía una publicación, compartida miles de veces. La comunidad se aferraba a esas palabras, un frágil hilo de esperanza en una historia que se desmoronaba. Los medios nacionales llegaron, atraídos por el simbolismo inquietante de una madre desaparecida en el Día de la Madre. El dolor de la familia enmarcado en la impresionante belleza natural de Colorado. El caso rápidamente echó raíces en los círculos de crímenes reales, generando podcasts, cronologías, foros de teorías e investigaciones de aficionados. Personas en todo el país querían saber, ¿qué le pasó a Suzanne Morphew? Los amigos de Suzanne rechazaban con fuerza la idea de que ella se hubiera marchado por voluntad propia. La describían como una persona cariñosa, profundamente leal a su familia y espiritualmente sólida. Pero comenzaron a surgir susurros de discordia marital, tensiones financieras, distanciamiento emocional, tal vez incluso infidelidad. Estos rumores bullían bajo el silencio oficial. A pesar del intenso interés, las fuerzas del orden se mantenían deliberadamente cautelosas en sus declaraciones públicas. Reconocían la naturaleza desconcertante del caso, pero se negaban a nombrar sospechosos o descartar hipótesis. Barry Morphew seguía siendo una figura de simpatía y sospecha al mismo tiempo, dependiendo de a quién se le preguntara. Pintaba el retrato de un esposo amoroso luchando por encontrar a su esposa, pero las inconsistencias en su cronología y comportamiento daban combustible a las críticas. Sus defensores, en cambio, argumentaban que nadie podía esperarse que actuara racionalmente tras un trauma semejante. La narrativa oficial en torno a la desaparición de Suzanne se mantenía casi sin cambios desde el Día de la Madre, y el vacío de información resultante solo profundizaba la confusión y la angustia que ya envolvían a su familia, amigos y comunidad. En esos primeros días de incertidumbre, sus hijas, desesperadas por cualquier fragmento de información, se veían atormentadas por lo desconocido. Se aferraban a la esperanza, cada hora que pasaba sin noticias, sin ninguna indicación de lo que le había ocurrido a su madre, pesaba más en sus corazones. La angustia de no saber era insoportable. En su desesperada súplica por respuestas, llamaron a cualquiera que pudiera tener incluso el más mínimo detalle para que se presentara, con la esperanza de que incluso una pequeña pieza pudiera arrojar luz sobre la misteriosa desaparición de su madre. Mirando atrás, esa fase inicial de la búsqueda fue como un limbo cruel y desorientador. Se sentía como si estuvieran suspendidos en el tiempo, sin confirmación de tragedia ni sensación de alivio a la vista. Cada posibilidad se cernía grande e inquietante. La comunidad de Suzanne, unida por años de historia compartida, camaradería y familiaridad, anhelaba un cierre. Necesitaban algo que confirmara sus peores temores o que trajera la posibilidad de esperanza. Pero la dura realidad era que no llegaban respuestas fácilmente. Extraños también se sintieron atraídos por la historia, cautivados y perplejos por el enigma de cómo alguien podía desaparecer tan completamente, sin dejar rastro alguno. Sin embargo, a pesar de que el interés público iba menguando, la determinación de los investigadores permanecía inquebrantable. Surgían nuevas pistas, ofreciendo breves destellos de esperanza, y cada posible avance traía consigo una renovada energía. El ciclo de optimismo y temor comenzaba a pasar factura a los seres queridos de Suzanne. En la quietud de sus vidas, amigos y familiares se encontraban lidiando con la idea de que tal vez, solo tal vez, las respuestas que buscaban desesperadamente no se encontraran.
En conversaciones en voz baja, comenzaron a circular susurros sobre posibles motivos ocultos, luchas secretas o un encuentro fortuito que había salido terriblemente mal. A medida que el caso alcanzaba un punto álgido, el público estaba cada vez más convencido de que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Las declaraciones de Barry eran sometidas a un escrutinio intenso, al igual que los detalles en torno a los últimos momentos conocidos de Susan. Las fuerzas del orden, por su parte, cavaban más hondo, revisando registros telefónicos, transacciones financieras e historiales personales de los involucrados. Revisaban cada pista, convencidos de que en algún lugar de la maraña de pruebas emergería la verdad. Pero a pesar de toda la presión creciente, algo permanecía innegable. La ausencia de Susan Morphew no era solo una pérdida personal, había llegado al corazón mismo de su comunidad. La comunidad esperaba, preguntándose si alguna vez obtendrían las respuestas que tanto necesitaban. Públicamente, la desaparición de Susan se había transformado en una compleja confluencia de teorías, rumores y súplicas apasionadas. Sin embargo, detrás de escena, las fuerzas del orden trabajaban con diligencia, meticulosidad e incansablemente para desentrañar el misterio. La investigación fue exhaustiva, requiriendo una atención minuciosa al detalle y, en ocasiones, un ritmo dolorosamente lento. Los investigadores examinaron un laberinto de rastros digitales, testimonios de testigos y posibles pistas, con la esperanza de descubrir aunque fuera una sola pista que pudiera abrir el caso de par en par. A medida que la investigación avanzaba, una ola de colaboración profesional descendió sobre el centro de Colorado. Agencias estatales, equipos del FBI y unidades de búsqueda especializadas llegaban una tras otra, aportando su experiencia colectiva a un caso que había captado la atención de la nación. Su presencia subrayaba la gravedad de la situación. Una madre estaba desaparecida, y su rostro, antes familiar para muchos, aparecía ahora en carteles de personas desaparecidas en todo el país. Incluso en las primeras etapas, los funcionarios de las fuerzas del orden comprendieron que un caso de un adulto desaparecido requería un enfoque investigativo distinto, uno que difería mucho de los casos que involucraban excursionistas perdidos o adolescentes fugitivos. Sabían que tenían que trabajar con cuidado, meticulosidad y, sobre todo, rapidez. La primera etapa de la investigación se centró en establecer una línea de tiempo completa y detallada de los eventos en torno al 10 de mayo de 2020. Los investigadores recurrieron a todas las fuentes de información disponibles: las personas con las que Susan se había comunicado, las huellas digitales que pudo haber dejado, los lugares que frecuentaba, los momentos de sus interacciones. Cada llamada, cada mensaje, cada ubicación fue revisada minuciosamente. Imágenes de vigilancia, registros telefónicos y cualquier otro dato que pudiera proporcionar una base sólida para la investigación fueron examinados en busca de pistas. El proceso fue, en muchos sentidos, como intentar armar un complicado rompecabezas a partir de un conjunto de piezas dispersas. Cada pista tenía el potencial de confirmar o desafiar las teorías existentes sobre lo que le había sucedido a Susan ese día. Gran parte de la atención del público, comprensiblemente, se centró en Barry Morphew. Como esposo de Susan y una de las últimas personas conocidas en haber interactuado con ella antes de su desaparición, Barry se convirtió en una figura central en la investigación. Fue inmediatamente sometido a escrutinio, ya que su paradero y acciones en torno al momento de la desaparición de Susan eran de suma importancia. Cuando Barry declaró que había salido de la ciudad por trabajo el día en que Susan desapareció, los investigadores se enfocaron en determinar los detalles exactos de su viaje. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo regresó? ¿Y dónde había estado? Analizaron datos de GPS, registros de torres de telefonía celular y telemática del vehículo, cada pieza de información sirviendo como un posible hilo que podía confirmar o socavar su versión. La reacción del público ante las declaraciones de Barry fue impredecible y divisiva. Algunas personas se unieron en su apoyo, creyendo en su historia, mientras que otras se volvieron en su contra,
convencidas de que sus explicaciones eran defectuosas o engañosas. Mientras el tribunal de la opinión pública oscilaba entre extremos, las fuerzas del orden mantuvieron un enfoque calmado y disciplinado. Sabían que no debían confiar en el sentimiento público ni en la especulación en línea. Comprendían que una investigación de persona desaparecida podía escalar rápidamente a un caso de juego sucio, y estaban decididos a seguir la evidencia a donde los llevara. Pero también sabían que se necesitaría mucho más que unos pocos detalles sospechosos o el fervor de teorías conspirativas en línea para construir un caso sólido. En una investigación como esta, alfombras, pisos, marcos de puertas, cada superficie, podría teóricamente contener signos microscópicos que arrojaran luz sobre una posible confrontación o el movimiento de una víctima contra su voluntad. Sin embargo, según todos los informes, la casa ofrecía poca información. Los amigos que escucharon sobre la búsqueda en la casa se prepararon para la posibilidad de una revelación sombría. Día tras día, sin embargo, las fuerzas del orden mantuvieron una postura decidida pero reservada, indicando que no habían encontrado ninguna prueba definitiva sobre el destino de Suzanne. Lejos del foco público, un proceso paralelo de recopilación de información se expandía silenciosamente. Se ejecutaron órdenes de registro dirigidas a los dispositivos electrónicos de Suzanne, junto con los de Barry. Los investigadores buscaban registros financieros, correspondencia en redes sociales y mensajes privados para descubrir cualquier conflicto oculto o pista sobre su desaparición. Si Suzanne había albergado miedos o confiado en un amigo cercano, esas comunicaciones podrían proporcionar una pista crítica. Según personas que fueron entrevistadas, Suzanne no era conocida por plasmar tensiones personales en línea. Era reservada, más inclinada a conversaciones en persona que a largas quejas por mensajes de texto o actualizaciones crípticas en redes sociales. Esto hizo que la búsqueda de huellas digitales fuera un proceso meticuloso, menos parecido a leer una entrada impactante en un diario y más parecido a juntar señales sutiles dispersas a lo largo de meses o años. Más allá de la familia inmediata, las fuerzas del orden hablaron con vecinos, amigos, conocidos de la iglesia y cualquiera que pudiera ofrecer fragmentos útiles de conocimiento. ¿Alguien había visto a Suzanne en la mañana del 10 de mayo más allá del supuesto paseo en bicicleta? ¿Mencionó planes de aventurarse en un área más remota? ¿Insinuó discordias matrimoniales o miedo por su seguridad? Estas preguntas, repetidas en entrevistas formales, tenían como objetivo captar el sentido intangible de la vida de Suzanne justo antes de que todo cambiara. Con el tiempo, estas conversaciones produjeron un retrato fragmentado. Una mujer que parecía exteriormente contenta, aunque algunos indicaron que tensiones, como presiones financieras o las tensiones del matrimonio, podían haberse escondido bajo la superficie. Aunque tales indicios no eran infrecuentes, proporcionaron vías para que los detectives exploraran, especialmente cuando se combinaban con datos electrónicos o financieros que pudieran indicar transacciones inusuales, correspondencia secreta o cambios abruptos en los patrones diarios. Simultáneamente, la búsqueda física de Suzanne continuaba. Helicópteros seguían peinando regiones montañosas en busca de terrenos alterados o sitios apresuradamente ocultos, mientras perros entrenados recorrían senderos y la espesa maleza del bosque. Sistemas de sonar portátiles examinaban fuentes de agua locales. Los equipos de búsqueda regresaban a las mismas áreas una y otra vez, decididos a no pasar por alto ninguna evidencia sutil. Cuanto más tiempo pasaba, más se expandían los posibles sitios, creando un desafío semejante a perseguir humo a través del vasto paisaje de Colorado. La naturaleza escarpada del condado de Chaffee era inmensa, y los investigadores sabían que, si hubo juego sucio, el sospechoso podría haber aprovechado estas extensiones naturales para ocultar pruebas críticas. Los voluntarios permanecieron firmes, aún con la esperanza de ser ellos quienes descubrieran la pista vital que resolvería el enigma. Sin embargo, con cada intento infructuoso, los ánimos decaían un poco más. La pregunta que muchos susurraban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta, era si estaban buscando a Suzanne con vida, o en cambio restos que confirmarían un desenlace desgarrador. A medida que avanzaba la investigación, surgían vislumbres de tensión en torno a la familia Morphew.
Los cercanos a Barry expresaban su creencia en su inocencia, citando los aparentemente sólidos cimientos de la pareja y la obvia angustia de Barry. Otros, quizás menos seguros, veían posibles señales de alarma. Discusiones rumoradas, avistamientos ocasionales que sugerían que el matrimonio no era perfecto y las respuestas a veces reservadas de Barry. Las fuerzas del orden estaban al tanto de estos rumores de fondo, evaluando cuidadosamente cada fragmento de chisme. También recopilaron datos del GPS de la camioneta de Barry, alimentando la especulación continua de que ciertos kilometrajes o marcas de tiempo podían entrar en conflicto con su paradero declarado. Unos meses después de la búsqueda, incluso los medios de comunicación locales insinuaban avances importantes, aunque en ese momento no se realizaron arrestos. En septiembre de 2020, los investigadores emprendieron una búsqueda masiva en un sitio de construcción residencial vinculado al trabajo de contratista de Barry. La operación se extendió por varios días, utilizando maquinaria pesada para excavar secciones de la propiedad, con la esperanza de descubrir algún indicio de Suzanne. Los observadores se aferraban a los bordes de sus asientos, preparándose para un desenlace que finalmente pudiera cambiar el rumbo de la investigación. Sin embargo, cuando la búsqueda concluyó, las autoridades anunciaron que no se había encontrado ninguna evidencia significativa. Fue otro revés, tanto para los profesionales profundamente involucrados en el caso como para la comunidad que anhelaba claridad. Los meses habían pasado, y aunque el rostro de Suzanne todavía aparecía en los boletines, la pregunta sobre su destino carcomía el corazón colectivo de la región. A puertas cerradas, sin embargo, la oficina del sheriff y los investigadores aliados estaban construyendo una línea de tiempo que iba más allá del día en que Suzanne desapareció. Trazaron meticulosamente registros de pings telefónicos, cruzaron movimientos de vehículos y analizaron datos de seguridad doméstica. Recopilaron testimonios personales sobre la dinámica del hogar de los Morphew en los meses previos al 10 de mayo. Incluso revisaron las pólizas de seguro de vida de Suzanne, buscando cualquier posible motivo financiero que pudiera arrojar nueva luz sobre su desaparición. Es típico en este tipo de casos que los investigadores exploren cada ángulo, desde la posibilidad de un secuestro dirigido hasta la cruda noción de un homicidio perpetrado por alguien cercano a ella. Durante el invierno de 2020 y principios de 2021, la fijación pública en el caso no mostró señales de disminuir. Algunos observadores señalaron paralelismos con otras desapariciones de alto perfil, entretejiendo especulaciones que eclipsaban las realidades cotidianas de un caso que era, en esencia, un esfuerzo extenso y minucioso basado en detalles. Cada nuevo fragmento de información, como el presunto hallazgo de un objeto personal perteneciente a Suzanne, o las versiones de ampliaciones en el perímetro de búsqueda, desataba oleadas de comentarios en las redes sociales. Mientras tanto, los más cercanos a Suzanne intentaban mantener un optimismo cauteloso. La oficina del sheriff emitió comunicados instando a la prudencia y alentando a cualquier persona con información creíble a contactar las líneas oficiales de denuncias en lugar de avivar los rumores. No obstante, la maquinaria de rumores funcionaba sin pausa. Las hijas de Suzanne, atrapadas en medio del conflicto, permanecieron en gran medida privadas, y sus ocasionales súplicas por el regreso de su madre se vieron opacadas por el persistente torbellino de teorías. En segundo plano, los investigadores continuaron con su enfoque meticuloso. Volvieron a entrevistar a testigos clave, con la esperanza de que surgieran cambios en los recuerdos o nuevos detalles. Consultaron a expertos externos, incluidos analistas de conducta que examinaron las declaraciones disponibles en busca de posibles inconsistencias. Este tipo de trabajo especializado, a menudo invisible para el público, puede influir en gran medida en si finalmente se realiza un arresto. Si la historia de un sospechoso cambia demasiadas veces, o si una línea de tiempo se vuelve imposible de reconciliar con los datos telefónicos, las fuerzas del orden se acercan más a la causa probable para una acusación penal. Pero dado que Suzanne aún seguía desaparecida, construir un caso de homicidio sin un cuerpo presentaba una subida particularmente empinada. El crescendo público en torno a la desaparición de Suzanne Morphew alcanzó nuevas alturas en mayo de 2021, un año después de que fuera vista por última vez, cuando las fuerzas del orden del condado de Chaffee
hicieron un anuncio sorprendente. Barry Morphew, el esposo de Susan, había sido detenido y acusado formalmente de múltiples delitos, incluido asesinato en primer grado. Hasta ese momento, el caso era ampliamente considerado como una investigación de persona desaparecida cargada de rumores y especulaciones, pero sin una conclusión firme. De hecho, la comunidad estaba dividida. Algunos apoyaban a Barry, convencidos de que era un esposo devoto atrapado en una tragedia desconcertante. Otros albergaban sospechas de que su comportamiento y declaraciones insinuaban enredos más profundos. Aunque los investigadores se mantuvieron herméticos, pronto quedó claro que habían reunido una voluminosa colección de registros. Surgieron informes, algunos en documentos oficiales judiciales y otros a través de filtraciones, sobre registros de GPS de teléfonos, intercambios de mensajes de texto y sospechosos vacíos en la línea de tiempo. La fiscalía buscaba demostrar que las declaraciones de Barry a la policía contenían inconsistencias y, en su evaluación, posibles falsedades. Ciertas huellas digitales, por ejemplo, supuestamente lo ubicaban en lugares en momentos que contradecían su propio relato. Los fiscales insinuaron que las finanzas de la familia, así como mensajes de texto previos entre Susana y amigas cercanas, podrían iluminar una tensión en el matrimonio de los Morphew mucho antes del Día de la Madre de 2020. Los analistas legales que seguían el caso especularon que la fiscalía se apoyaría fuertemente en pruebas circunstanciales pero entrelazadas. Desde el principio, el abogado defensor de Barry adoptó un enfoque combativo, manteniendo que el arresto había sido apresurado y basado en la presión de la opinión pública en lugar de en pruebas definitivas. Lo retrataron como un hombre que cooperó con los investigadores, permitió múltiples registros de su propiedad y se sometió a repetidas entrevistas sin solicitar abogado. La defensa sostuvo que cada supuesta discrepancia en su línea de tiempo podía explicarse por el estrés y la confusión de descubrir que su esposa estaba desaparecida. El propio Barry insistió en que no tenía nada que ver con la desaparición de Susan, llamándola su ángel, y afirmando que cualquier sugerencia de discordia conyugal era exagerada o basada en malentendidos. Durante el verano y el otoño de 2021, una serie de audiencias preliminares ofrecieron las primeras miradas a las pruebas. Los fiscales revelaron fragmentos de su análisis digital, destacando registros telefónicos que, según afirmaron, mostraban el dispositivo de Barry cambiando de modos o viajando en horarios que no coincidían con su relato público. Los testigos insinuaron que Susan había confiado a una amiga que estaba considerando una separación, una sugerencia explosiva que derrumbaba la imagen de un matrimonio armonioso. Sin embargo, por cada revelación, la defensa contrarrestaba con explicaciones alternativas, presentando las pruebas como interpretaciones circunstanciales más que hechos definitivos. Además, la cuestión de cómo exactamente Barry pudo haber dispuesto de los restos de Susan, si era culpable, ocupaba un lugar central en los argumentos legales. Los testigos de la fiscalía propusieron que Barry, trabajando como paisajista y contratista, poseía las habilidades y la oportunidad para ocultar pruebas en sitios remotos o lugares de trabajo. En el contrainterrogatorio, su equipo de defensa calificó estas teorías como pura especulación, sin respaldo de pruebas físicas como materiales sobrantes, suelo alterado o testimonios presenciales. Luego, en abril de 2022, casi 2 años después de la desaparición de Susan, la Fiscalía presentó una moción para desestimar los cargos sin perjuicio. La razón oficial citaba la indisponibilidad de un testigo clave, presuntamente un experto que podía localizar pruebas en una región montañosa, entonces cubierta de nieve, y la preocupación de que apresurarse a llevar el caso a juicio pudiera obstaculizar su capacidad de presentar un caso sólido. La moción, concedida por el tribunal, permitió a las autoridades la opción futura de volver a presentar los cargos contra Barry si surgía nueva y definitiva evidencia. El caso Morphew sirvió como una ilustración aleccionadora de cómo una sola desaparición podía sacudir a toda una comunidad, erosionar la confianza institucional y dejar preguntas persistentes que podrían tardar años en resolverse, si es que se resuelven alguna vez. Incluso sin una acusación activa de asesinato, el enigma fundamental persiste.
Susan Morpheus sigue desaparecida.